La idea de que las riquezas materiales son un señal de bendición divina no es una idea nueva, todo lo contrario, es una idea antiquísima. Por ejemplo, en el mismo tiempo de Jesús, usted tenía al grupo de los fariseos, que eran los que controlaban la sinagoga, donde estaban los rabinos, pues ese grupo afirmaba que la prosperidad financiera, el tener mucho dinero, era señal de haber sido bendecido, era señal de haber recibido bendiciones del cielo. Por eso no debe extrañarnos que de tiempo en tiempo, de cuando en cuando, surjan todas estas ideologías, todas estas teologías que ven el dinero como una bendición. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. La modalidad más reciente ha sido llamada la teología de la prosperidad. Tomó al mundo evangélico por asalto a partir de la década de los 70 y llegó a su punto alto en la década de los 90 y de alguna manera continúa hasta nuestros días. Y fue precisamente cerca del 1990 que una persona se acercó para predicarme, para convencerme de la importancia de lo que llamaba el evangelio de la prosperidad. Con ánimo, con gran expectativa, este caballero trató de convencerme de que la riqueza era señal inequívoca de bendición y que todas las personas que eran verdaderas hijas del rey tenían que vivir de acuerdo a su estatus como princesas y príncipes en el reino de Dios. En aquellos tiempos yo era más joven y como era más joven era mucho más sarcástico que hoy. Y por eso miré al buen hermano y le dije, si lo que usted dice es cierto, entonces Pablo Escobar Gaviria, que era jefe de uno de los carteles de la droga en América Latina, entonces Pablo Escobar Gaviria es un hombre de Dios. El hombre se me quedó mirando con una mezcla de indignación, sorpresa y angustia. Y yo le dije, mire, Escobar y el resto de los capos tienen tanto dinero que han ofrecido pagar la deuda externa de su país si los dejan tranquilos. Por lo tanto, si tener mucho dinero es señal de espiritualidad y de santidad, entonces Pablo Escobar es un santo. El hermano, confundido y derrotado, se fue sin contestar mis argumentos. Debo confesar que a través de los años he pensado mucho en ese incidente y que de alguna manera me arrepiento de haberle respondido así a aquel hermano. Quisiera pedirle excusas por la forma como me expresé, por la respuesta tan dura. Sin embargo, el contenido de lo que dije es correcto, ya que la Biblia nos enseña que algunas personas malvadas pueden amasar grandes fortunas materiales, pero se mueren de hambre espiritual. Del mismo modo, la Biblia nos enseña que hasta las personas más pobres que sean fieles a Dios gozan de prosperidad espiritual porque son ricos en presencia de Dios. Sí, mis hermanos y mis hermanas, hay personas pobres que han acumulado tesoros en los cielos. Sí, mis hermanos y mis hermanas, hay personas ricas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Uno de los pasajes bíblicos que ilustra este punto es el Salmo 73. Este cántico espiritual comienza diciendo: Dios es bueno con Israel, con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Poco faltó para que mis pasos resbalaran. Y es que tuve envidia de los arrogantes al ver cómo prosperaban esos malvados. Eso se encuentra en los primeros 3 versículos del Salmo 73. Envidia. La envidia es un vicio que la iglesia identificó en el tiempo de la Edad Media como uno de los 7 pecados capitales. Y capitales aquí no quiere decir más importante, sino que son la cabeza, el acápite, son el origen de todos los otros pecados. A eso es que se refiere cuando se habla de pecados capitales. Podemos definir la envidia como el deseo de poseer lo que tiene otra persona, lo que tienen otras personas. La envidia produce 2 sentimientos en nosotros, sentimientos encontrados. Por un lado, genera tristeza, pues la persona envidiosa se angustia cuando ve que el otro tiene y ella no. Por otro lado, genera ira, porque lleva al ser humano a desear el mal a esa persona que tiene lo que él
necesita, lo que él desea, lo que él quiere. En este caso, el salmista confiesa su pecado. Él envidia a los arrogantes y a los malvados, que gozan de riquezas materiales a pesar de que son pobres espiritualmente. A pesar de su pobreza moral, tienen mucha riqueza material. El poeta sagrado está indignado, pues ve a gente mala que gozan de la aparente felicidad que da la riqueza. Esas personas tienen lo que él no puede alcanzar. Escuchen la descripción que hace el salmista de esta gente mala que a pesar de su maldad prospera. Ellos no se acongojan ante la muerte, pues están llenos de vigor. No se afanan ni se ven golpeados como el resto de los mortales. La soberbia es su corona y la violencia es su vestido. Tan gordos están que los ojos se les saltan. Siempre satisfacen los apetitos de su corazón. Entre burlas hacen planes malvados y violentos y siempre hablan con altanería. Con su boca ofenden al cielo y con su lengua denigran a la tierra. Por eso el pueblo de Dios se vuelve a ellos y absorben sus palabras como si bebieran agua. Hasta dicen, ¿cómo va a saberlo Dios? De esto no se enterará el Altísimo. Bien puede verse que estos impíos se hacen ricos sin que nada les preocupe. ¿Notaron la poesía de este salmo? La corona de los malvados es la soberbia y su vestido es la violencia, como dice el versículo 6. Son gente que a pesar de su dinero son tontos, son gente tonta, que ofenden a Dios pensando que Dios no se va a enterar, que Dios no se va a dar cuenta de sus malas acciones. El salmista continúa lamentando su pobreza material, una pobreza que le ha condenado a una vida muy dura. Y por eso, derrotado, el poeta se pregunta, ¿por qué tiene que sufrir tanto? El texto dice, pero de nada me ha servido mantener mi corazón y mis manos sin pecado, pues a todas horas recibo azotes y soy castigado todas las mañanas. Si acaso llegara yo a hablar como ellos, estaría traicionando a la generación de tus hijos. Me puse a pensar en esto para entenderlo, pero me resultó un trabajo muy difícil. ¡Qué horrible! El salmista recibe azotes y castigos como si fuera un animal de carga. No es hasta el versículo 16 que vemos un rayito de esperanza, pues el salmista dice que finalmente, después de mucho trabajo, ha logrado entender la situación. ¿Y qué fue lo que transformó la vida del salmista? Lo único que verdaderamente puede transformar al ser humano, buscar de Dios, la presencia de Dios. El versículo 17 dice, solo cuando entré en el santuario de Dios pude comprender en lo que ellos van a terminar. La realidad de la existencia de Dios se convierte en la clave para reinterpretar toda la vida del salmista. Al participar de la adoración, al adorar a Dios en comunidad, el salmista encuentra nuevas expectativas para su vida espiritual. Ahí es que él puede comprender que los ricos son pobres espiritualmente. Puede discernir la profunda pobreza espiritual de aquellas personas malvadas que solamente se escudan tras su dinero. El salmista pudo comprender que Dios va a castigar a esas personas adineradas porque aunque tienen mucho dinero, no gozan del elemento central que verdaderamente transforma al ser humano, que es la presencia de Dios. Escuchen cómo dice el Salmo. Pero tú vas a hacerlos resbalar, vas a hacerlos caer en desgracia. En un instante acabarás con ellos. Perecerán por completo consumidos de terror. Como quien despierta de un sueño, cuando tú, Señor, despiertes, harás que se desvanezcan. Ahora podemos ver con mucha claridad la transformación que experimenta el salmista. Pasa de la incertidumbre a la certeza que da la fe. La certeza no es que los malos van a ser castigados, esa no es la certeza, sino la certeza es que Dios está con él, que el Dios de Israel es su Dios, que Dios está aquí ahora a su lado. Una vez más, la presencia de Dios es lo que hace la diferencia. Escuchemos cómo el poeta sagrado describe todo este largo proceso de transformación. La Biblia dice, yo tenía el alma llena de amargura y sentía que el corazón me punzaba. Era yo tan torpe que no podía entenderlo. En tu presencia era yo como una bestia. Y no obstante, siempre he estado contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, me has guiado para seguir tu consejo. Y al final me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos? Solo a ti. Sin ti, no quiero nada aquí en la tierra. Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón. Eres la herencia
que para siempre me ha tocado. Es un hecho. Los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todos los que de ti se aparten. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de ti. En ti, Señor, he puesto mi esperanza para proclamar todas tus obras. La experiencia del salmista comunica una gran enseñanza para todos nosotros, para todas nosotras. Y es que las personas que son fieles a Dios gozan de prosperidad espiritual, porque son ricos en presencia de Dios. Y por esta razón, ni siquiera debemos pensar en la aparente prosperidad de los malvados, porque esa es una prosperidad pasajera. En muchos sentidos, el Salmo 73 reitera el mensaje que tiene el Salmo 1 en su último versículo. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal. Busquemos la prosperidad espiritual. Eso es lo que nos enseñó Jesús de Nazaret cuando dijo: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿Cuál es el mayor tesoro que puede tener un ser humano, una persona? La presencia de Dios. Yo podría tratar de explicar esto con mis propias palabras. Sin embargo, hay alguien que lo dijo mucho mejor. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, le dice lo siguiente sobre la importancia de contar con la presencia de Dios en nuestra vida, tanto a nivel de iglesia como a nivel personal. El texto dice: ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito: por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mensaje es claro. Usted y yo podemos ser ricos espiritualmente, acumulando tesoros en los cielos, porque la riqueza más grande, el tesoro más grande es la presencia de Dios en nuestras vidas. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.